Buenas tardes, Xavi Chisón. Vamos a empezar con el porqué de esta entrevista. Tu presentación a la alcaldía de Sant Quirze del Vallès, con tu propio partido Impulsa Sant Quirze del Vallès, te ha dado a conocer como candidato. Hoy vamos a conocer a la persona. Intentaré quitar los filtros. Con tu permiso, procedo yo con lo que sé sobre ti y, claro, si me olvido de algo, tú mismo lo vas a complementar. Naciste un 10 del 10 del año 84 en Sant Cugat del Vallès. No sé si es un buen año para el vino, ¿eh? Pero no importa, porque a ti te gusta el whisky como a mí, ¿no? Es correcto, sí, sí. Bueno, bromas aparte. Padre de un niño de 3 años y medio, pareja de Marta, vives en Sant Quirze del Vallès desde 2014, ¿no? 2014, correcto. Sí. Madera de orador no te falta, pero también de deportista. Me han dejado decir que has jugado bastante al básquet, al baloncesto. Y alguien también me contó que has sido finisher en un Ironman. A ver, cuéntame un poco, ¿cómo fue esto? Bueno, esto parte básicamente de una apuesta personal. Un amigo mío lo había hecho el año anterior, él me explica la experiencia y me reta para hacerlo al año siguiente. Entonces, como los retos sí que son una cuestión del día a día, míos personalmente, considero que bueno, pues valía la pena como mínimo intentarlo. Tengo que reconocer que no lo recomiendo a nadie. La experiencia no es dura, es lo siguiente. Son 7 días a la semana entrenando. Hay un día que le llaman de descanso o de entreno activo. Yo pensaba que era de descanso y no, es entreno activo en el gimnasio. Por lo tanto, bueno, después de 1 año y medio aproximadamente entrenando, marchamos a Vitoria de nuevo, se produjo allí. Y conseguimos completar la hazaña en casi 15 horas y media, que es una santísima vergüenza para los que normalmente compiten en estas disciplinas deportivas. Pero bueno, el objetivo era acabarlo y se acabó. Bueno, o sea, competitivo por naturaleza al final. El reto es el reto que te ha motivado al final. Sí, sí, el reto, el pique y la cena de después. O sea, para definirte un poco de una mejor forma, eres ¿corredor de fondo o sprinter en este tema de competición? En este tema de competición me considero más corredor de fondo que sprinter. Vale, ¿y eso? ¿Podrías desarrollarlo un poco? Sí, el sprinter tiene una línea de inicio y una línea de final demasiado marcadas. Entonces, si no asumes el objetivo en ese corto periodo de tiempo, palmas, directamente fracasas. En cambio, lo que te da la posibilidad de una carrera de fondo es de ir reconfigurando un poquito la estrategia a medida que vas avanzando y así poder asumir el objetivo de manera más clara. A ir corrigiendo, ¿no? Supongo. Exacto. Corrigiendo lo que hay que mejorar. Lo que ves que vas fallando, dónde te falta, dónde puedes hacer un poquito más, e incluso te permite pues tomarte algunos descansos que nunca vienen mal y a partir de aquí mentalmente reconfigurar ideas. Eso es lo más interesante de una carrera de fondo, en todos los aspectos además, no solo en el deporte. Vale. Sé que te introdujiste en la política muy joven, en Sant Cugat, en Sant Cugat del Vallès, complementando tus estudios en Estados Unidos. Aprendí esto y veo que la tierra tira y volviste a tus raíces al final, porque te fuiste ahí para complementar tu experiencia personal, quizá por aprender algo, pero ¿qué hizo que volvieras? ¿Qué te ha motivado? Porque Estados Unidos, bueno, tiene mucha atracción, mucho poder atractivo. Sí. ¿Qué hizo que volvieras? Es cierto, lo que pasa es que Estados Unidos, evidentemente, todo el mundo lo sabe, no lo vamos a descubrir ahora, es muy grande. No es lo mismo intentar introducirte en la costa este que en la oeste. Yo en mi caso estuve en la costa oeste, estuve en Los Ángeles. El principal motivo para volver fue que no fui capaz de adaptarme al tipo de vida que llevan allí. Aquí sí que es verdad que hay una manera de hacer, una manera de trabajar, yo creo, mucho más cercana, más personal. Sales del trabajo, tenemos muy enraizado el hecho de poder ir a tomar algo, si no te vas a dar un paseo. Allí no. Allí es de casa al trabajo estudio, si estudio trabajo, a casa otra vez. Hay una idea muy fuerte sobre todo de lo que tiene que ver con el tema del culto al cuerpo. A mí me gusta, pero no a niveles exagerados. La imagen, la superficialidad. Exacto, exacto. Y después que evidentemente, bueno, pues aquí habían algunos proyectos que los tenía muy metidos en la cabeza ya antes de irme
Y sobre todo también hay que subrayar que el hecho de tener a la familia cerca pues siempre ayuda, ¿no? Para estar en un entorno mucho más cercano. Yo siempre he sido un enamorado de la ciudad donde nací, ahora lo soy de la ciudad donde vivo. En aquel momento no la conocía, evidentemente, pero sí que me costaba muchísimo el hecho de pensar de, ostras, me voy a quedar aquí y no voy a volver, como se dice, ¿no? Ni en Navidad o solo en Navidad. No, no era mi manera de ser. También es verdad que ahí la gente es muy fría, ¿eh? No es como aquí, no hay esta cercanía, no hay esta proximidad. Allí es, tanto has conseguido, tanto vales. Y si no lo has conseguido, no vales absolutamente nada. Por lo tanto, dificultaba un poquito también mi carácter, ¿no? Mi manera de ser, mucho más abierta, de una manera, ¿cómo decirlo? A mí también me gusta estar en casa, pero no el trayecto este fijo de trabajo a casa, trabajo, sino aglutinarlo todo en este entorno, y allí estas condiciones no se daban. Por lo tanto, sí que es verdad que tuve la posibilidad de quedarme porque hubo una propuesta laboral para hacerlo, pero bueno, no se consiguió en su momento y decidí volver, Vale. sin más. O sea, un poco patriota, ¿no? Sí, más que patriota era un poquito muy cercano a lo que viene siendo la ciudad en la que he crecido. Y a mí cuando salí fuera y me decían, no sé, ¿de dónde eres? De España, sí, eso es obvio. De Barcelona también, sí, pero yo lo que decía siempre es que era de Sant Cugat del Vallès. Entonces, después de unos años de regidor en Sant Cugat y otros en una empresa privada, vuelves a la política y, bueno, hay que decirlo, sin paraguas. Te has tirado al agua, te has tirado a la piscina, formando tu propio partido que se llama Impulsa. O sea, Impulsa Sant Quirze del Vallès. ¿Cómo se te ocurrió? Pues se me ocurrió básicamente, y puramente cierto, porque no me sentía representado por ninguna de las fuerzas de las que teníamos en aquel momento en el abanico político. Yo cuando llego a Sant Quirze, al cabo de un tiempo, me acerco a una formación que es el PDeCAT, un poquito para conocer cuál era el entorno en este ambiente de la ciudad, pero sí que es verdad que no me sentía con la capacidad ni ganas de defender ninguno de los ideales de los partidos políticos convencionales. Vale. Entonces, yo formaba parte en su día, empecé en política en un partido ya extinto, que era Unió Democràtica de Catalunya, con unos valores y una manera de entender la visión política muy claras, y lo que decido es que como nadie me ofrece esa posibilidad de defender eso, pues lo vamos a volver a poner encima de la mesa, pero con otro nombre. Con otro nombre y básicamente con las ideas personales mías. No todo me gustaba de Unió Democràtica. Unió tenía cosas que sí, otras que no. Entonces, en este aspecto, en 2020-2021 aproximadamente, viendo que en Sant Quirze se empezaba a remover muchísimo una cierta voluntad de cambio, pues decidí apostar por presentarme a las elecciones generales, a las elecciones municipales, con una marca que me permitiera ser yo mismo. Es decir, con aquello que le acertáramos lo íbamos a acertar y con lo que nos equivocáramos, pues habría que tomarlo. Pero como mínimo tenías la libertad de decidir por ti mismo, que esto en los partidos normales no pasa. No hemos inventado nada raro, quiero decir, Impulso la única cosa que procura es un cierto sentido común a tiempo de gestionar la administración pública y proponer un modelo de ciudad mucho más familiarizado con temas como la seguridad, el desarrollo sostenible, los planes urbanísticos correspondientes, es decir, dotar a la ciudad de las infraestructuras necesarias para poder crecer de manera equitativa, cosa que los otros partidos políticos no hacen. Los otros partidos políticos pues tienen una línea marcada que les viene desde arriba, y ya sea Sant Quirze del Vallès o sea... Vamos a venir a esto, estás adelantando, vamos vale, a decir, perdón. La temática siguiente, pero perdón, es un poco la idea, porque en este tema de las elecciones, entonces Sant Quirze, donde te presentaste como el líder de Impulsa, imaginabas un poco todo lo que has vivido sin el respaldo de esto, de una sigla detrás, financiación de campaña, visibilidad, apoyo público del partido, bueno, y todo lo que puede conllevar. Al final, unirse a un partido que ya existe, al final no habría sido más fácil que de empezar algo totalmente desde cero, desde la nada. Sí, hubiera sido más fácil, pero volvemos al inicio. Fundar un partido desde cero era un reto. Y el reto es una de las cuestiones que me motivaba. Al fin y al cabo, fundar un partido político es complejo, pero no es difícil.
Básicamente te has de procurar unos estatutos, elevarlos a público y que luego el Ministerio te los reconozca como partido político que puede presentarse a unas elecciones. Sí que hubiera sido más fácil, hubiéramos tenido el apoyo seguramente de la estructura de partido, y yo sabía personalmente que el reto era complicado. Complicado porque es la primera vez que te presentas, la gente no te conoce, pero también es verdad que lo que nosotros proponíamos, y yo personalmente me encargué de defender, consideraba que era muy vendible en términos políticos dentro de lo que eran los vecinos y vecinas de Sant Quirze del Vallès. Es decir, Sant Quirze también ha cambiado muchísimo, ha aumentado la renta per cápita, ha aumentado en habitantes, el tipo de persona que ha venido tiene ciertas demandas y nosotros las recogíamos. Por eso consideramos que una de las opciones buenas para este 2023 era que la gente tuviera la posibilidad de tener esta papeleta de Impulsa Sant Quirze para dar su voto en consecuencia de que no estaban de acuerdo con ninguna de las otras. Pero bueno, luego el resultado ya se ha visto que no ha sido el esperado ni mucho menos. Ya, o sea, ha sido un poco duro, pero a la vez gratificante de saber que no tenías las directrices marcadas desde arriba, porque esto no es un secreto, que cuando perteneces a un partido pues ya tienes unas guías que tienes que seguir, o sea, tienes que seguir un poco la voz del partido en el cual te apuntaste. O sea que de crear Impulsa te ha permitido un poco esa libertad y esta posibilidad. Sí, básicamente crear Impulsa lo que me ha permitido ser yo mismo. O sea, ser yo mismo, con mis ideas, con mi manera de entender la gestión pública, que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, pero sí que es cierto que nadie te dice absolutamente lo que tienes que hacer o cómo lo tienes que decir. Por lo tanto, el enfoque que tú le des es totalmente personal. Evidentemente no lo he hecho solo, ha habido un equipo detrás de personas maravilloso que me ha ayudado muchísimo, todos hemos puesto el máximo esfuerzo, que esta vez en 2023 no se ha visto recompensado, toca trabajar para el futuro, pero como mínimo te vas con la satisfacción de que aquello que has hecho lo has hecho porque te apetecía, lo has hecho porque te gustaba y nadie te ha marcado la línea del qué decir o qué hacer o todo lo contrario, es decir, lo que tienes prohibido argumentar o lo que está socialmente mal visto porque no vaya a ser que luego nos reste un voto de aquí o nos reste un voto de allá. Por lo tanto, yo creo que Impulsa es totalmente un acierto. Creo que tiene camino a recorrer y es más, las fuerzas municipalistas en este aspecto creo que tienen un papel muy importante para jugar. El resto, al fin y al cabo, cada 4 años te encuentras con lo mismo. No, o sea que al final ha sido, tú piensas que ha sido esto de ir a por libre que habría perjudicado un poco tu campaña, no ser conocido y o apoyado por otro partido, o sea más grande, con más fuerza, con más inercia al final. Sin duda, sin duda. O sea, el hecho de tener un paraguas de una formación política más grande, lo primero que te da es notoriedad, porque ya estás defendiendo una marca existente. De la imagen, Luego, el hecho de ser conocido fuera incluso del mensaje, sí, vamos a decir, del mensaje comunicado, del programa. Sí, es así, es así. O sea, las herramientas y las estructuras que tienen los partidos grandes a ti lo que te permiten después es un mayor conocimiento personal. Ellos ya ponen la maquinaria a funcionar en este aspecto. La nuestra pues nos la tuvimos que inventar nosotros mismos. Es así de sencillo. Por lo tanto, bueno, hemos tenido que luchar contra viento y marea. Han pasado también 1000 historias desde que se fundó Impulsa. Han habido incluso pues, procesos internos que nos han llevado a modificar al equipo. Y al final pues hemos llegado hasta donde hemos llegado en este 2023. Ya, vale, sin entrar en el detalle, vamos a decir, de la campaña de Impulsa, al final tu mensaje en esta campaña ha sido bastante directo, y, por no decir incisivo en un cambio, una apuesta un poco cruda para un partido nuevo, o sea que tú no te has planteado de anunciar un programa por lo que quería escuchar la gente. Pero sino de algo muy incisivo en un cambio drástico en ciertas de tus líneas, has apostado por algo bastante rompedor. O sea, rompedor, sí, totalmente. Sí, pero es más, cuando nosotros decidimos apostar por esto, junto con los compañeros que fundamos, era porque estábamos recogiendo dentro de la ciudad personas que nos venían y nos decían, hostia, Sant Quirze del Vallès necesita un cambio. Lo que pasa es que ya lo sabemos todos y socialmente está más que estudiado, que a veces los cambios no son rápidamente aceptados, la gente le da miedo, digámoslo como queramos. Pero este cambio es el que yo recogí personalmente y luego, por otra parte, también lo hizo el programa electoral del partido. Es decir,
Nosotros hablamos de un modelo de ciudad diferente en todos los ámbitos, no solo en parques más bonitos o en carreteras mejor asfaltadas o en mayor seguridad. No, lo que hablábamos y lo que exponíamos era que Sant Quirze tiene el potencial suficiente como para ser gestionado de una manera totalmente distinta a lo que lo es hoy en día. ¿Para qué? Para enfatizar todo lo que puede hacer Sant Quirze. Atracción de empresa, crecimiento demográfico, mejora en servicios, etcétera. Pero esto va muy en consonancia también con mi experiencia y lo que yo he vivido. Yo he vivido modelos de ciudad que son de éxito ahora mismo, todo el mundo quiere ir a vivir allí, y consideraba que Sant Quirze, por la situación que tenía, podía también aceptar esta opción. Sí que es verdad, pues bueno, pues que a la vista está que a lo mejor pues no lo hemos sabido explicar como Dios manda, o no hemos llegado a lo suficiente gente como para poder aplicar este método. Ya volvemos a la historia de tener el paraguas de una estructura bastante más, sí, posiblemente más impactante. Vale, a nivel más íntimo de tu persona, de tus reacciones, ese domingo 28 de mayo, yo quiero hacerte la pregunta, ¿cuál ha sido tu primer pensamiento a la primera hora de la mañana cuando está todo por jugar? Cuando wow, está todo encima de la mesa y ¿cómo va a salir? ¿El día de las elecciones? El día de las elecciones, el 28 de mayo. El 28 de mayo. A ver, yo el día 28 de mayo ciertamente me levanto, ahora ya queda demostrado con el tiempo y las horas, pero yo me levanto con cierto optimismo. Porque sí que es verdad que a lo mejor no teníamos la mejor estructura desde el punto de vista mediático, pero sí que consideraba que el mensaje era muy claro, muy directo y la gente lo podía aceptar, y todo aquel que lo escuchara nos iba a hacer confianza. Por lo tanto, yo aquel domingo, cuando me despierto, digo, bueno, vamos a ver cómo funciona la jornada electoral. O sea, optimista. Pero optimismo, sí, 100%. Sí, pensando que el mensaje había llegado, que había tocado... Y que el resultado se traduciría después en las urnas. Y luego, a las 10 de la noche, con un resultado que ya durante toda la tarde ya se avanzaba el hecho de no entrar. Ajá. ¿Cómo te sentiste al final del día? De hecho, y si me lo permites, una anécdota muy corta, fue antes de las 10 de la noche. Los colegios electorales se cierran a las 8, yo estaba en un colegio electoral con mi mujer, empieza el recuento de votos, colegios electorales cerraron, como decíamos, a las 8, empieza el recuento de votos 8:30, 9 menos cuarto. El uno tras el otro. A las 9, 9 y cuarto, viendo cómo ya se estaban postulando algunos votos sobre Impulsa, ya le dije, recoge y nos vamos, digo que lo vamos a vivir desde casa. Será diferente. Porque ya olías que el resultado no era bueno. La tendencia ya estaba marcada. Ya. Muy marcada. Ya. Aparte de la baja participación que hubo, que esto tampoco me lo esperaba. Sabíamos, y lo teníamos más que estudiado, que sería baja. Ya, pero esto, vamos a decir, la baja participación ha sido algo bastante general en toda España. Sí. Ha sido muy baja, o sea que esto, no vamos a decir, no es un factor determinante al final, porque el resto del país ha sido lo mismo. O sea que no es Sant Quirze que ha tenido una apuesta baja en este sentido. Entonces, bueno, viendo el resultado de las elecciones y de los partidos que han sacado representación, ¿qué opinas en definitiva de lo que han sido tus rivales políticos en estas elecciones? Sus propuestas. Sí, porque ellos también tenían un mensaje, un programa, y bueno, cada uno con sus plus y contras. Sí. Pero bueno, ellos han sacado ya representación y Impulsa no. O sea, ¿qué opinas un poco de todo esto? ¿Es una lección? ¿Es una...? No. ¿Cuál es el aprendizaje al final de esto? A ver, hay varias líneas de respuesta. La primera, yo no me cansé de decirlo el día del debate y los días previos en campaña. En Sant Quirze nos presentamos 9 partidos políticos. Y la gente podría pensar que habría 9 opciones. No habían 9 opciones, solo habían 2. Había una opción de cambio, que era la nuestra, y 8 opciones que eran continuistas. Da igual el color, el candidato, su color de pelo, daba igual. Era un poco el mensaje al final de tu campaña, que es sí. Un poco de impacto el eslogan de tu campaña. Sí, porque realmente yo es que en ningún momento los llegué a considerar ni rivales, tengo que ser sincero.
O sea, nos fuimos conociendo todos y cada uno de nosotros poco a poco, y yo una de las cuestiones que ponía encima de la mesa también era, hablando con máxima humildad, pero mi valua política. Cuando yo vi contra quién me enfrentaba, entre comillas, ese era el punto de optimismo que a mí me hacía pensar, decir, bueno, no vamos mal, no vamos mal. Luego tuvimos el famoso debate electoral, o el no debate electoral. Ahí hubo una exposición de ideas leídas por parte de mis contrincantes que, en fin, pues tengo que ser sincero. Ya, genera un poco de ruido este famoso debate, sí. Sí, el nivel bajo mi opinión fue bajo, no fue un debate, yo tampoco me acabé de encontrar del todo a gusto, porque yo donde mejor me siento es en la confrontación y no hubo confrontación ninguna, que yo era una exposición de ideas y ya está. Pero sí que es verdad que después, bueno, ellos sacaron representación y nosotros no. Hay varios factores que influyen. Primero, hubieron dos marcas que sacaron representación que hasta ahora no tenían, Vox y el Partido Popular. La respuesta es muy fácil, es una tendencia. Es una tendencia de país directamente, y aquí en España, por desgracia, funcionamos muy por tendencias. La derecha ahora mismo está en alza, el 23 de julio hay elecciones, Vox podía presentar, o Partido Popular podían presentar a su mascota de cabeza de lista, que iban a sacar representación porque la gente vota la marca. El resto, me sorprendió muchísimo que Esquerra Republicana, por mucho que se escondan detrás de las siglas de Junts per Sant Quirze, que no dejan de ser Esquerra Republicana, y me sorprendió mucho que no hubiera un voto de castigo después de todo lo que había pasado en el municipio. Es decir, tuvieron pocos votos menos que las anteriores elecciones. Y después estaba la carta de Junts per Catalunya con una candidata que llevaba 4 años trabajando mucho con las personas en la calle, dándose a conocer, pero bueno, al final valoras y dices, pues si este es el nivel que considera el municipio, es legítimo, lo ha considerado la gente, pero políticamente hablando me parece nefasto. O sea, que tú crees que el cambio necesario en Sant Quirze ya no se va a lograr. No, porque se ha votado mucho más el conocimiento de la persona que no la propuesta de programa. Ya. Entonces, eso hay que reconocerlo. Yo no soy la persona más conocida de Sant Quirze. No soy un vecino que nació allí, conocen a mis padres o a mi familia. No, eso es verdad. Pero por eso me da un poquito más de pena el hecho de ver, y eso sí que me frustró, entender cómo una gente, unos vecinos, donde a la gran mayoría hemos llegado nuevos en los últimos años pidiendo esta voluntad de cambio, no entendieran que había una propuesta, un programa que daba mucho más valor al municipio que no el resto, que básicamente se basaban en las personas y en el conocimiento personal. Ya. O sea, lo has dicho, ¿no? Un poco frustrado, defraudado, ¿no? Por no tener tu objetivo. Decepcionado. Decepcionado, vale. Y de hecho, ¿cuál es tu objetivo al día de hoy? Clavado una semana después. ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo? Una semana después es diferente al de 48 horas más tarde de las elecciones, pero vale. Ya. No, una semana después el objetivo es que Impulsa se volverá a presentar en 2027 seguro. ¿Ya lo anuncias? Sí. Ya lo anuncias. 2027, sí. Xavi Tizón y Impulsa vuelven a presentarse en Sant Quirze. Sí, y yo tenía mis dudas sobre si debía ser yo o no el candidato, pero el equipo entero me apoyó en ello. Vale. O sea que ya vamos a entrar en la otra temática, o sea, el futuro de Xavi Tizón, que después de este resultado y de la evidente decepción, ya nos acabas de comentar un poco esta parte, porque la ha habido, pero sin rodeos, entonces decepcionado de no terminar aquí, entonces tu apuesta política. No, al final. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Es el espíritu luchador del competidor, ¿no? Y vas a volver a carga, entonces. Sí, porque... ¿Cómo te planteas un poco los años que tenemos por adelante hacia 2027? A ver, yo creo que nuestra batalla, y la mía personalmente, de cara a las elecciones 2027, empieza ya. Recuerdo un comentario que nos hizo un vecino por redes sociales que nos decía, vuestro partido se juega en 2027. Yo también tengo que reconocer que el 2027, que la noche electoral no lo enfocaba ni mucho menos, después de leer muchos comentarios y escuchar a muchos compañeros que te impulsaban, y nunca mejor dicho, a tirarlo hacia adelante, pues yo considero que sí, que nos vamos a volver a presentar. Lo que sí que es verdad es que el trabajo de fondo para nosotros se tiene que empezar a hacer ya. No podemos salir a un mes o 2 meses vistas de las elecciones. Vamos a hacer un trabajo muy incisivo de conocimiento dentro de la ciudad de quiénes somos,
de por qué queremos seguir apostando por Sant Quirze y realmente poner mucho más en valor que este cambio necesario que considero, no es que lo considere yo, vuelvo a lo que decía antes, es que yo he visto cómo funcionan ciudades con un modelo de ciudad diferente y me gusta mucho más cómo funcionan. Entonces, me gusta a mí y creo que tenemos la capacidad suficiente para explicárselo al resto de la gente y que también les guste. Por lo tanto, sí, la noticia es clara. Si se trataba de exclusivas, pues aquí hay una. En 2027 nos volveremos a presentar. Yo encabezaré la candidatura y esta vez empezaremos a hacer el trabajo previamente y también intentando no cometer los mismos errores que hemos cometido esta vez, como por ejemplo, escoger a las personas adecuadas que nos acompañen, apostar por una presencia mucho más visible no solo en redes sociales, sino en los actos de ciudad, que la gente básicamente nos toque y nos vea, que es lo que nos decían. Que también es verdad que eso va a ser un poquito complicado, porque Sant Quirze no es que tenga una vida social muy activa, de esto ya se encarga la administración actual. Perdón, negaré haber dicho esto. Pero sí que es cierto que nosotros nos tenemos que dejar ver muchísimo más para que la gente nos conozca. Vale, o sea que se puede adivinar un poco que hay otros proyectos hasta llegar a 2027. Hay cosas... Eso es otra cuestión. O sea, antes era la parte política y luego evidentemente también está la parte personal y profesional, que esta... bueno, vamos a seguir, evidentemente, yo voy a seguir mi camino. Vale, hay secretos. Vale, hay algunos que no se pueden desvelar. Vale, ok, ya entiendo. Vale, pues vamos a atacar un poco una parte más general, sobre España, geopolítica internacional. Ya viendo la actuación del señor Pedro Sánchez en su avance de las elecciones generales, dado el resultado, bueno, ya se sabe, de las urnas el pasado domingo. ¿Cómo lo ves tú? Tú, Xavi Tizón, desde Impulsa, desde Sant Quirze, ¿lo ves bien planteado estratégicamente? ¿Hubieras hecho lo mismo? ¿O esto es vamos a decir, una denuncia, una forma de intentar salvar los muebles? Muchos lo han dicho, intentar salvar los muebles. O sea, ¿cómo lo habrías planteado tú? Hay una pregunta que me encanta, ¿yo hubiera hecho lo mismo? La respuesta es sí. 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 Para mí, estratégicamente hablando, es perfecto. O sea, el presidente del gobierno ahora mismo tiene unos resultados en las elecciones municipales muy malos. Se ve abocado a que sus propios varones, como se les llama a los partidos grandes, es decir, los líderes de cada una de las provincias de España, pidan su cabeza porque los resultados son muy malos. Antes de que pidan su cabeza, él dice, me avanzo yo y avanzo las elecciones generales. También porque el crescendo de la derecha, si él dejaba actuar a la derecha en gobiernos autonómicos y municipales con más tiempo, hasta el mes de diciembre, su buen hacer seguramente le hubiera llevado a él a tener un peor resultado. Avanza elecciones. ¿Cuándo las pongo? 23 de julio. 23 de julio, donde la mitad de España está de vacaciones. ¿Con qué juega? Con la abstención. Ya. Esa es la parte teoría oficial. Y luego está la parte teoría de la conspiración, de las cuales, pues bueno, no es que yo sea muy amigo, pero a veces con el Partido Socialista piensa mal y acertarás, porque es su saber hacer y no saben hacerlo de otra manera. Y a nadie se le escapa. En los últimos tiempos hemos visto nacionalización de la empresa Indra, que es quien se encarga del recuento de votos. Nacionalización 100% de la empresa de correos por el voto correspondiente. 23 de julio vacaciones, la mitad de la gente fuera. Pues para mí 2 más 2 son 4, pero como esto nadie lo podrá demostrar, pues no voy a ser yo quien lo diga, y son sencillas teorías, presuntas teorías que pueden dejar caer en la mentalidad de la gente. Ahora, ¿yo hubiera hecho lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque de todos es sabido, y eso está más que estudiado, que cuando hay elecciones, llueva, nieve o haga sol, la derecha siempre vota, y la izquierda, si aquel día hace sol, prefiere irse a la playa. Sí, mejor dicho, cuando se hunde el barco, mejor acostarlo más cerca. Correcto, es así. Ya. Entonces, ¿estratégicamente es buena la opción? Estratégicamente es impecable. O sea, desde el punto de vista personal y estratégico de él, con una persona que se quiere tanto como es el señor Pedro Sánchez, sí, está magníficamente planteado. Desde un punto de vista político, bueno, un avanzamiento electoral siempre es señal de que la calidad democrática no es buena y por lo tanto el país debe volver a someter a las urnas un proyecto que no han podido acabar.
Pero bueno, esto la gente no lo acaba de entender del todo, ya está más que demostrado. Ya. Bueno, entonces, vamos a decir, en este contexto de bastante cambios en muy poco tiempo, o sea, las municipales y ahora las generales avanzadas en el mes de julio, ¿cómo ves tú Sant Quirze del Vallès, Cataluña, España, vamos a decir, dentro de la geopolítica mundial? Porque dado el cambio de paradigma que estamos viendo, social, económico, estratégico, porque si vuelves en 2027 serás parte de este cambio en la medida de lo posible. Porque ya con todo lo que hemos visto, pues cara a dentro de 4 años, ya podemos adivinar que van a venir más cambios. Sí. O sea, ¿cómo ves un poco tú la situación general de Sant Quirze, Cataluña, España, dentro de este marco en el cual pues no hay tantas libertades de actuar al final? Es correcto. Fácil. Sant Quirze gobierne quien gobierna ahora mismo, por ejemplo, partiendo de la base, solo tiene 2 opciones: o continúa la antigua alcaldesa o lo entoma Junts per Catalunya. Lo entome quien lo entome, o sea, lo coja quien lo coja, perdón, Sant Quirze no va a cambiar. Sant Quirze va a seguir en una línea de estabilidad, de normalidad, y no va a haber absolutamente ningún cambio. También por la incapacidad de quien entre a gobernar ahora para readaptarnos a todo lo que nos va a venir. Hemos escuchado incluso hablar de las famosas ciudades de 15 minutos, esto que propone la Agenda 2030 de las narices para los temas sostenibles, eco-friendly y toda esta maravilla. Sant Quirze no es una ciudad perdón, preparada en este aspecto. Si hacemos el salto a Cataluña, y esperando a contestar a lo que realmente yo creo que estamos esperando, yo creo que Cataluña seguirá en la misma línea, es decir, los 2 argumentos que hay ahora mismo de si la Cataluña independiente o no la Cataluña independiente no se va a producir. O sea, solo hay un modo de que una comunidad autónoma o un territorio se independice. Por mucho que a la gente le asuste cuando lo oiga y tal, pero es verdad, solo hay un modo. Y el modo es: me levanto en armas hacia el Estado al cual pertenezco. La separación pactada no existe, porque a ningún Estado al cual perteneces le hace gracia que una parte de su territorio pues se le vaya. Por lo tanto, explicar que va a haber negociaciones, pactos, no sé qué, no es verdad, referéndums acordados, no es cierto. O sea, no se va a producir bajo ningún concepto. Entonces seguiremos en la misma línea. Ahora se está articulando para el próximo 23 de julio una candidatura unitaria de todos los partidos independentistas para presentarse a las generales y defender los intereses de Cataluña delante de este pedazo de monstruo que parece que viene, que es la derecha. O sea, es que a veces se utilizan unos términos y una demagogia que está muy bien. No, está muy bien porque el populismo vende. Pero me encanta porque estos políticos, entre comillas, tachan de populistas a los de la teórica extrema derecha, que es Vox, pero ellos están haciendo el mismo ejercicio, o sea que por lo tanto van en el mismo sentido. Y luego, el enfoque España sí que es cierto que el actual presidente del gobierno se ha encargado de teóricamente posicionar a España de una mucha mejor manera en términos supraestatales, intentándolo hacer jugar un papel que no puede, porque no tiene ni los medios ni la capacidad de influencia suficientes, ni las personas que lo lleven a cabo. Tendremos elecciones el 23 de julio, se producirá el cambio, porque básicamente el cambio es cíclico, no es que pase porque ahora alguien ha descubierto, no. Los cambios aquí en España, desde el año 79, se están viendo claramente. Gobierna la izquierda, todo es maravilloso, nos dilapidamos el dinero público, la gente se echa a la calle, bueno, teóricamente, nos quejamos. Entonces se le llama a la derecha porque son los que saben gestionar dinero, la derecha resuelve vía recortes, pero resuelve, y como la gente se cansa de recortes, vuelve a votar a la izquierda. Y así constantemente, o sea, es que no es nuevo. Ahora hay partidos que van a intentar incidir, partidos como Vox, por ejemplo, sí que es verdad que van a poner de manifiesto que están en contra de toda esta era de la globalización. En Italia ya lo estamos viviendo, tan mal no les va. Hay ciertas medidas que, a ver, son a gusto de todos. Pero, en fin, lo que pueda pasar el próximo 23 de julio determinará los próximos 4 años, sí. ¿Nos cambiará mucho el paradigma? No, porque no dependemos de nosotros mismos y dependes básicamente de personas que no son ni políticos. Ya, como es la pregunta siguiente que iba a preguntarte, es el tema de
¿Cómo ubicas España a nivel de Europa? Porque al final hay muchas directrices que vienen directamente desde Bruselas y Sí. España ni tiene absolutamente nada que decir. O sea, ha perdido mucha capacidad de decidir por sí misma la dirección que quiere coger. O sea, ya lo hemos visto todos, lo que pasó entre Rusia y Ucrania. España, como otros países, no tuvo nada que decir. Te apuntas, no te apuntas, eres amigo o eres enemigo, da igual lo que podemos pensar. Tú en este marco, porque claro, la Agenda 2030 es un poco lo mismo. Ha sido decidido, los países tienen que seguir y punto. ¿Tú qué opinas en esto? Porque esto sí que es un reto inalcanzable para unos y para los otros es el modo de salvar lo que se puede salvar. ¿Tú qué opinas en esto? A ver, vayamos por partes. La Agenda 2030 no está guionizada por países, está guionizada directamente por unas élites que no forman parte ni de los gobiernos correspondientes. Por lo tanto, los gobernantes de cada país básicamente lo que hacen es ponerse el pin y a partir de aquí empezar a cantar esa canción. Yo creo que España no va a ser relevante en este aspecto bajo ningún concepto. O sea, España siempre ha sido, ese patito feo que ha tenido Europa allí, la cual ha tenido que ser casi rescatada 2 veces por una mala gestión económica, que sí que algunos de sus dirigentes intentan hacernos ver que cuando salimos fuera, pues si tenemos 5 minutos de cámaras de televisión delante del patio de la Casa Blanca, ya somos la releche, pero sinceramente no somos nada porque al final no juegas ni un papel relevante en ninguna de las materias correspondientes que les implica a todas estas personas. No tienes la capacidad de influencia como Francia, como Reino Unido ya no, pero como puede tener Alemania, y encima lo único que hacemos es bailar la misma canción que nos marcan desde allí, no tienes un posicionamiento propio. ¿Nos veremos afectados por todo lo que conlleva la Agenda 2030? Esperemos que no. ¿Cómo se consigue esto? Con partidos que tienen más del carácter nacionalista y siendo más conservadores. Conservadores, sí. Exacto. O sea, todo lo que tenga que ver ahora con progresismo, todo el mundo que dice, no, es que nuevos derechos sociales conseguidos, nuevo orden desde el cual las personas vamos a poder pensar más libremente, no es verdad. No es verdad. O sea, lo que nos están haciendo es marcarnos una línea de pensamiento único, que esto, pues hay ciertas tendencias e ideologías políticas que ya existía, esto no es nuevo. No. ¿Qué significa esto? Se está intentando romper con los valores tradicionales de familia, se está intentando romper con los valores tradicionales educativos. ¿Todo esto para qué? Pues si la agenda se llama 2030, yo espero saberlo en 2030. Hay mucha bibliografía sobre esto y se puede leer. Lo malo de todo esto, que cuando hablas de esto, ya te llaman conspiranoico, cuando la gente no se está dando cuenta que la realidad ya la tenemos hoy en día encima. O sea, cuando nos explican, por ejemplo, sin ir más lejos, que no hay que tener coches de combustión porque el cambio climático, eso ya te están marcando una tendencia ideológica. Y lo que te están diciendo es, que usted no se lo va a comprar, pues prohíbo los coches de combustión. Si no haces o no aceptas el dogma, te lo imponen. Y eso, bajo mi conocimiento, no se llama democracia. Pero sí que te lo dibujan desde la manera de hacerte ver que que eres tú el que has tomado tus decisiones, tu libre pensamiento, tu capacidad de decidir. No es verdad. No es verdad. Y esto o se rompe, o yo creo personalmente que vamos a llegar a un punto en el que la gente se va a dar cuenta de todo el engaño que ha habido, y evidentemente a nadie se le escapa que nuestros mayores dirigentes ahora mismo, de los dos colores, O sea, yo hay una cuestión que sí que yo lo veo claramente. Se llame Partido Popular, se llame presentador de telenoticias, se llame Rey de España, se llame quien sea. Si una persona sale con el pin de la Agenda 2030 en la solapa, ya está, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, considero que no va a jugar ningún papel relevante y al final nos vamos a tener que dejar llevar o se va a dejar llevar por todo lo que le digan desde arriba. Vale, o sea, al final, ¿optimista para el futuro? Sí, pero optimista en salvaguardar primero los muebles de casa y luego de puertas para... Es que al final te obligan a hacer eso. Ya. O sea, al final cuando te encuentras en una situación de esas características, luego dicen, no, es que hay que participar mucho más, el grupo es mejor que lo individual. No, lo siento, no me estáis ayudando a que yo piense así, porque al final lo que a mí me dicen es que el grupo, cuando llega el momento, el colectivo, a mí no me ayuda, sino que te va a dejar caer. Por lo tanto, optimismo sí, pero optimismo personal. Es nadar y guardar la ropa.
Es así de sencillo. Vamos a procurarnos primero la estabilidad en casa y, oye, si el día de mañana hay la fuerza, la posibilidad y la capacidad como para trabajar de puertas para afuera, pues bienvenido será y seremos los primeros que ayudemos. Si no, la línea es clara. Primero conservadores y luego ya veremos qué hacemos. Vale. Bueno, ya creo que hemos visto un poco más fuera de campaña, de la presión de la campaña, sí. Un poco, ya hemos visto un poco más de Xavi. Entonces, para terminar un poco esta entrevista, para la gente que está mirando este video, pues, ¿en qué proyectos podemos seguir tu trayectoria, tus proyectos, tus ambiciones? ¿Cómo podemos todos seguir un poco sabiendo qué va a hacer Xavi en los próximos meses, años? Y todo lo que podía llevar a sorprender al final, porque ha sorprendido mucho con Impulsa. Sí, a ver, yo creo que las personas que consideren, pues que, sobre todo, y para empezar, estas 218 que nos votaron en las anteriores elecciones, pero no solo en el plano político, yo creo que me ha cogido mucho uno de los mensajes que más nos han trasladado, que era el hecho de decir, ostras, te he visto en el debate, o me encanta tu personalidad, o incluso hay gente que me ha dicho, pues sí que es verdad que esta capacidad de liderazgo que se intuye, pues yo la quiero para mi ciudad. Todo esto lo intentaré poner encima de la mesa ahora desde la perspectiva privada. Habrá proyectos en los que la gente pues, me podrá seguir, donde seguiremos explicando la misma línea y pretenderemos ayudar lo máximo posible. Hay líneas abiertas ahora mismo. Yo creo que vale mucho la pena estar ligado a las redes sociales para ver exactamente hasta dónde vamos a llegar. Desde el punto de vista político ya lo hemos anunciado antes, vamos a hacer este trabajo. Tengo la idea incluso hasta de escribir un pequeño libro con todo lo que ha ido ocurriendo. ¿Ah, sí? Sí, esta es una idea clara que ya lo veremos. Uno de estos proyectos, ya suelta uno. Uno de estos proyectos es la de escribir un libro donde básicamente se plasme esta visión, ¿eh? No es nada, no es biográfico, no es una novela, no. Es una herramienta más para que la gente entienda que otros modelos existen para poder trabajar. Y después, pues evidentemente en el plano profesional, miraremos cuáles son los caminos más adecuados y con los que mejor me sienta yo para poder desarrollar esas capacidades que se me presuponen, ¿no? Yo sobre todo lo que quiero hacer es disfrutar con lo que haces cada día. Y básicamente una de las cuestiones con las que más disfruto es hablando. O sea que si el hablar al final te puede dar de comer, bienvenido sea. Y si no, pues si no puedo hablar, pues lo escribiré. Pero la cuestión está en que sí, la gente que se nos ha acercado y que considere pues, que en mi figura y el equipo que me rodee pueden tener cierta visibilidad a tiempo de conseguir lo que quieren, pues aquí estaremos, eso sin duda. Vale, o sea que nos vemos por Sant Quirze. Seguro, eso segurísimo. Perfecto. Pues muchas gracias, Xavi Tisón, de Impulsa Sant Quirze. Muchas gracias, Marc. Y ya nos veremos por ahí entonces. Muy bien. Hasta luego. Saludos.